La Sociedad Española de Radiodifusión presenta... Ser... ¡Viva la radio! Podcast. Siempre. Las 8 de Hoy por Hoy en Ser Podcast. Hola, muy buenos días, aunque el buenos días de hoy seguro que para muchos de ustedes tiene un sonido diferente. Quizá ya están en el coche, camino del colegio, con los niños, en el asiento de atrás, o apurando el vaso de leche en la cocina para salir corriendo, que la ruta no espera, o quizá hayan dejado hoy de escucharnos a esta hora porque hay que ir andando hasta el cole y no es cuestión de ir con el pinganillo y el niño o las niñas colgando de las manos. Bueno, hoy es ese día de los sentimientos ambivalentes. El verano ha estado bien, todos juntos todo el tiempo, pero largo, demasiados días, todos juntos todo el tiempo. Dicen los padres que a los niños también se les hacen largas tantas vacaciones, habría que preguntarle a ellos. Aunque es verdad que la mayoría se levantan hoy con la ilusión del reencuentro. Volver a la rutina, a los horarios, volver en otros casos a la seguridad de un plato en la mesa a la hora de comer, porque el colegio también es esto, es la posibilidad de integrarse, de ser durante las horas lectivas igual que los demás, tener las mismas posibilidades, las que ofrece la educación pública en un país que nunca destinará los suficientes recursos al fomento de la igualdad desde bien niños. Desde la escuela pública se puede llegar a la cima del mundo, pero para ello hay que dotar a la educación de los recursos suficientes. Ellos, esos niñas y esas niñas que hoy vuelven al cole, son el futuro de este país. Así que día de retorno, con los mismos retos de siempre para el sistema educativo, problemas que nunca acaban de solucionarse, porque en el diseño de la educación también juega un papel importante la ideología, la imposibilidad histórica de un pacto de Estado para establecer un sistema educativo de largo recorrido es uno de los mayores debes de la clase política de este país. Las ayudas para los libros y el comedor, más recursos para atender como hay que hacerlo a los chavales que necesitan una atención especial, programas y recursos para poder mejorar, por ejemplo, la comprensión lectora o las matemáticas, materias en las que España no luce excesivamente bien en los rankings, falta personal, falta de reciclaje del personal. A veces lo que parece que falta es entender la importancia de la escuela y del papel de los maestros. Mucho ánimo pues a todos, que después de este lunes llegará el martes y se hará un poquitín más cuesta arriba. Àngels Barceló. Así que España vuelve al cole y su política es escenificar la distancia entre gobierno y oposición a partir del gobierno y la oposición de Venezuela, que es por donde empieza todo esta mañana. Los gobiernos de España y Venezuela acordaron el otorgamiento de salvoconducto al ciudadano Edmundo González Urrutia para que abandonara el territorio nacional y se acogiera al asilo concedido por España. Edmundo González Urrutia, el candidato de la oposición venezolana, ya está en España, aunque España dice que llega a cambio de nada, solo de su propia petición de asilo, y Venezuela, este era su fiscal general, que es el fruto de un acuerdo entre gobiernos. Sergio Soto, buenos días. ¿Qué tal, Ángeles? Buenos días. Intenta el gobierno de Maduro, parece, convertir en medalla la salida del país de su opositor, porque afirma haber tenido amplias conversaciones con España, y lo hace la vicepresidenta Delcy Rodríguez para desmentir en un comunicado al ministro de Exteriores español, al que acusa de declaraciones falsarias por negar que hubiera una negociación entre países. Pablo Morán, buenos días. Hola Ángeles, buenos días. Mientras tanto, la oposición denuncia que la vida de González Urrutia corría peligro y su equipo ha publicado esta madrugada su primer mensaje una vez que pasaba ya su primera noche en suelo español. Exacto, Edmundo González vio el peligro de cerca, rondando las embajadas en Caracas. Él ha estado durante el último mes en la de Países Bajos y en los últimos días en la residencia del embajador de España. Mi salida de Caracas estuvo rodeada de episodios de presiones, coacciones y amenazas de no permitir mi salida. En su mensaje de esta madrugada, Delcy Rodríguez efectivamente habla de amplias conversaciones con España para garantizar el salvoconducto de salida de Edmundo González. Acusa al gobierno español de falsear lo ocurrido, pero no desmiente un importante matiz que destacaba el ministro Álvarez ayer en Televisión Española. El gobierno de España no da ninguna contrapartida para que se haya podido producir esa salida de Edmundo González. Esas posibles contrapartidas. Álvarez va a pedir una comparecencia en el Congreso para explicar esta operación diplomática que se ha puesto en marcha, se puso en marcha hace 2 semanas y que se precipitó el sábado cuando Edmundo González decidió salir del país, casi una semana después de que la Fiscalía venezolana ordenara su arresto. La oposición al chavismo en España, lo vamos a escuchar en El Abierto, pide al gobierno ahora dar un paso más, reconocer la victoria de Edmundo González y abandonar la estrategia de negociación con Nicolás Maduro. Pues seguimos en El Abierto, Pablo.
Venga, hasta ahora. Les decía que el exilio del candidato venezolano, que hoy empieza los trámites de su petición de asilo, ha corrido enseguida a la política nacional a revolver los sitios en que se habían asentado los partidos. De fiasco en fiasco. Escribía ayer en redes el portavoz del PSOE, Pachi López. Ni una buena palabra, ni una buena acción, tuiteaba la portavoz del gobierno, Pilar Alegría. Porque la parte socialista del gobierno reprocha al PP que ahora, que dan asilo al opositor de Venezuela, también les acusen de apoyar al gobierno de Venezuela. Mariela Rubio, buenos días. ¿Qué tal? Muy buenos días. Hubo voces en el PP que pedían dar más apoyo a Edmundo González Urrutia, así que los populares buscan mantener viva la crítica de alguna manera. Sí, el argumento del PP es que sacar a González de Venezuela es quitarle un problema a Maduro y añaden que darle asilo sin reconocerle como presidente no es ningún favor a la democracia. El vicesecretario popular González Pons escribía en redes sociales: Sánchez y los oficios corruptos de Zapatero deberían ser parcos en autoalabanzas. Esto mismo lo habría hecho Cuba. Qué actitud más mezquina de este gobierno equidistante, escribía por su parte Miguel Tellado. Sin embargo, como dices, el PP llevaba días pidiendo al gobierno español protección para González. El lunes, Díaz Ayuso pedía refugiarlo en la embajada española ante el riesgo de ser asesinado o detenido. Y si le detienen, decía, no lo van a soltar nunca. Dar cobijo a este hombre que está siendo perseguido. Está habiendo asesinatos, secuestros, detenciones, persecuciones. Edmundo González debería tener asilo en cualquiera de las embajadas de la Unión Europea, pero especialmente España. España hoy mismo debería abrir las puertas de la embajada para dar protección a este hombre, porque lo van a matar o lo van a detener y no lo van a soltar. Para cuando Ayuso se pronunciaba así, el pasado lunes, las gestiones para llevar a González a la embajada española ya estaban en marcha. Esta polémica va a llegar el martes al Congreso, donde se debatirá una proposición no de ley del PP que pide reconocer a González como presidente electo, la condena de la represión y la reprobación de Zapatero, dicen, por haber guardado silencio ante el fraude electoral. Mariela, gracias. A vosotros. Esta madrugada se han sumado algunas voces internacionales, como la de Anthony Blinken, secretario de Estado estadounidense, que en un comunicado ha afirmado que el exilio de González Urrutia es consecuencia de las medidas antidemocráticas de Maduro. Una visión que ha empezado a imponerse en gran parte de la región, ya de manera muy evidente también entre quienes un día fueron próximos al chavismo. Ángel Villascusa. Uno de los gobiernos más contundentes ha sido el de Gabriel Boric en Chile, que ha liderado en las últimas semanas las presiones para que Maduro reconozca su derrota en las elecciones del pasado 28 de julio. Dice que condenan cualquier forma de represión en contra de los opositores del régimen dictatorial en Venezuela y lamentan el exilio forzado de Edmundo. Costa Rica, Perú, Argentina o Brasil también han manifestado su preocupación por la situación en el país en comunicados a través de los ministerios de Exteriores. La Unión Europea, a través del alto representante Josep Borrell, dijo ayer que era un día triste para la democracia en Venezuela. Después de caer con mucha fuerza en algunos lugares, la lluvia da una tregua y vuelve el sol. Jordi Carbó. Así va a lucir en todo el país durante la mayor parte de la jornada, una excepción en el Cantábrico. A ratos las nubes serán compactas con alguna llovizna, pero el sol, insistimos, va a lucir durante toda la jornada y como todavía estamos en septiembre, técnicamente todavía en verano, el sol calienta mucho. Es decir, ahora mismo hace fresco, incluso frío en la mitad norte de la península, en el interior. Durante la tarde va a hacer calor, pero muy moderado, máximas de 25 a 30 grados. El viento soplará fuerte en las provincias de Castellón, Tarragona, también en Zaragoza, así como en el área del Estrecho. Hoy por hoy noticias. Ser Podcast. Lo hago porque tengo un proyecto de futuro para España y el único partido posible que lo puede hacer realidad es el Partido Socialista Obrero Español. Lo hago porque quiero compartir. El orden internacional atraviesa una época de enorme volatilidad. Se ponen en cuestión menos de 48 horas y más de 9.000 kilómetros para cambiar de tono y de objetivos. Superado el Comité Federal del fin de semana con algunas críticas internas, pero con el control del partido, Sánchez está ya en Pekín. Allí, en viaje oficial esta misma mañana, ha pedido negociar y consenso en el momento en que China y la Unión Europea se sumergen en una guerra comercial. Guillermo Lerma, buenos días. ¿Qué tal? Buenos días, Ángeles. Es la evidencia, Guille, de que el Partido Socialista intenta dejar atrás la cuita interna y tiene ahora el foco político en los presupuestos, para los que todavía no encuentran el apoyo parlamentario suficiente, pero que ya arrancan. Sí, mañana mismo el Consejo de Ministros aprobará la senda de déficit, dando por tanto el primer paso para intentar sacar adelante esos presupuestos del año que viene. La senda será la misma que ya tumbó el Congreso en el mes de julio con el rechazo de PP, Vox y Junts, así que el Gobierno insiste en relanzar ese proyecto, consciente de que tiene por delante un camino incierto sin los apoyos parlamentarios garantizados. La negociación va a estar condicionada por los congresos internos que van a celebrar Esquerra y Junts en los meses de octubre y noviembre. Los
socialistas dicen que asumen el riesgo y tienen ya decidido llevar las cuentas a la Cámara Baja, a pesar de que hay posibilidades de que no salgan adelante. En el Ejecutivo descartan convocar elecciones si finalmente la oposición tumba esos presupuestos. El propio presidente este fin de semana dejaba claro que el gobierno está dispuesto a seguir adelante con o sin el respaldo del Parlamento. Los socialistas quieren poner así el foco en la gestión, en la agenda del Ejecutivo, después del Comité Federal de este fin de semana, que ha servido sobre todo para sortear las críticas internas de buena parte de las federaciones del PSOE preocupadas por la financiación singular para Cataluña. Guille, gracias. Hasta luego. Hay algo más de la política que va a ser noticia esta semana. Mañana el Partido Popular en Galicia va a utilizar su mayoría absoluta para evitar tener que dar explicaciones en el Parlamento sobre los contratos que firmó la Xunta con la empresa de la hermana de Feijóo, cuando Feijóo era presidente autonómico. Contratos que se dispararon durante esa época y que a medida que crecían en cuantía hacían crecer en esa empresa también la responsabilidad y el cargo que ostentaba la hermana del ahora presidente del PP. Radio Galicia, Ricardo Rodríguez, bo día. Bo día, ni comparecencia de Alfonso Rueda ni comisión de investigación. El Partido Popular no quiere correr riesgos y alegan que no hay nada irregular en esos contratos. Diego Calvo, consejero de Presidencia, este domingo aquí en la SER. Pois a única vía de escape que atopa o Partido Socialista é volver sobre asuntos nos que se ten demostrado que non existe absolutamente nada, e o Partido Socialista en Galicia, pois lógicamente seguindo instruccións, neste caso supoño que non sei se de Ferraz ou de Génova, volve a tentar quitar estes asuntos, ¿no? Contratos que superan los 50 millones de euros y que se multiplicaron con Feijóo en la presidencia de la Xunta, mientras su hermana Micaela Núñez pasaba de ser apoderada de la empresa en Pontevedra a responsable para el noroeste de España en Eulen. Contratos que continúan con su sucesor, con Alfonso Rueda, entre ellos la seguridad del Hospital Clínico de Santiago, donde Feijóo colocó durante años a su prima como gerenta. Eloína Núñez impulsó un contrato de casi 4 millones de euros para la seguridad del hospital y los centros de salud del área compostelana. La empresa beneficiaria volvió a ser Eulen, la empresa en la que su prima y hermana de Feijóo es directiva. Aunque la noticia que de verdad va a recorrer los pasillos esta mañana, al menos los pasillos de casas, como les contaba al inicio, la vuelta al cole. Hoy regresan a las aulas 8 comunidades autónomas, además de Ceuta y Melilla, y el curso trae algunas novedades, como los cambios en la formación profesional. Todo lo vamos a analizar en profundidad después en El Abierto. Esto es un avance, Adela Molina. Con un curso de retraso por el adelanto electoral en 2023, va a empezar a aplicarse la nueva prueba de acceso a la universidad. La PAU exigirá más poner en práctica los conocimientos y no tanta memoria, y tendrá criterios más homogéneos de corrección entre comunidades. En los institutos las clases van a empezar en cualquier caso sin modelos de exámenes para preparar la prueba. Toni González o Rosa Rocha, directores en la Comunidad Valenciana y Madrid, admiten que hay inquietud. Hay cierta incertidumbre porque desconocemos los propios modelos de las pruebas. Nos gustaría disponer de esos modelos para empezar a trabajar en cuando empecemos el curso. Los institutos se enfrentan además este curso al reto de poner en marcha la nueva ley de FP que transforma en dual toda la formación profesional. La novedad es que ahora los alumnos van a tener que hacer formación en centros de trabajo en el primer curso, en el segundo curso. Hasta ahora solamente era en el segundo curso. Y claro, eso es un reto importante para los centros porque tienen que buscar empresas donde los alumnos se formen. Y muy descafeinado echar a andar el plan de refuerzo en comprensión lectora y matemáticas por la falta de presupuestos. A final de julio el Ejecutivo aprobó una partida de solo 95 millones para su puesta en marcha, muy lejos de los más de 500 planteados inicialmente. Hoy por hoy noticias. SER Podcast. Y en el mapa para entender el mundo. Faltan 2 días para el debate, uno más, que se califica de decisivo en Estados Unidos. Será el primero de Kamala Harris como candidata demócrata frente a Trump, con las encuestas muy apretadas y la expectativa de que Harris cuente algo más del mayor desconocido hasta ahora, su programa político. Corresponsal en Washington, Sara Canals, buenos días. Buenos días. Ambos candidatos se preparan a su manera. Kamala Harris se ha instalado en Pittsburgh, Pensilvania, para alternar actos de campaña como esta visita a un pequeño comercio de la ciudad, con intensas sesiones preparativas con sus asesores, mientras que Donald Trump asegura que no necesita ensayar porque básicamente el país está liderado por gente estúpida, decía el sábado en un mitin en Wisconsin. Allí también sacó pecho del anterior debate que, recordemos, supuso el principio del final de Joe Biden como candidato. Un Donald Trump que le quita hierro al debate, aunque lo cierto es que esta semana ha estado revisando con su equipo la parte más técnica de su programa y que es
es uno de sus puntos débiles. Un encuentro donde los micrófonos se activarán solo para quien tenga el turno de palabra, para evitar salidas de tono del expresidente, que llega con mucha más experiencia que Kamala Harris, cuyas ideas son aún desconocidas por muchísimos votantes y que la última vez que debatió fue en 2019 contra Mike Pence, vicepresidente con Donald Trump. Miles de personas en Francia han protestado este fin de semana por el nombramiento del nuevo primer ministro. Precisamente se espera que esta semana este primer ministro conservador anuncie quiénes serán sus ministros. París, Lucía Riera. Todavía con la resaca de las masivas manifestaciones que la izquierda promete continuar, Marine Le Pen agita la amenaza de la moción de censura si no se respetan las líneas rojas de la extrema derecha. Si con el paso de las semanas los franceses vuelven a ser olvidados o maltratados, no dudaremos en censurar al gobierno, advierte la líder ultraderechista, que quiere atar en corto a Barnier después de que el nuevo primer ministro haya insistido en que quiere contar con personas de la derecha y también de la izquierda en su ejecutivo y escuchar todas las ideas. Estas intenciones son lo poco que se conoce todavía de la composición del futuro gobierno, que se anunciará en los próximos días. Los últimos avances en las consultas indican que figuras de los partidos de centro-derecha Modem y Horizon podrían formar parte. Esta semana será también de vuelta a la actividad parlamentaria para algunos, con una comisión de finanzas que se abre hoy en la Asamblea ante la urgencia presupuestaria y de déficit que atraviesa el país. Y en 10 minutos el abierto. Hoy con Carlos Sánchez, Mariola Urrea y Antón Losada. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.